Muchas gracias, señor presidente. Recuerdo que en una ocasión la alcaldesa de Madrid se refirió a la conveniencia de no mezclar peras y manzanas. Y eso es justamente lo que hace el Partido Popular todas las semanas, además con un desparpajo, a mi entender, irresponsable. Mezclar peras con manzanas, churras con merinas. Y así, mientras se da cumplimiento a una sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para mejorar la protección de los trabajadores a tiempo parcial, aprovechan que pasaban por allí para incorporar cuestiones relativas a la reforma laboral, al agravamiento del despido, para ser más precisos, y a cuestiones relativas a temas ferroviarios, a temas aeroportuarios, cuestiones, en definitiva, relativas a peras y manzanas. Y así todas las semanas. Un auténtico desbarajuste legislativo. Desgraciadamente, el Senado no aporta las enmiendas necesarias para que este Real Decreto pudiera servir para crear empleo o mejorar algo. El Real Decreto vuelve casi tan mal como se fue, con mínimas correcciones técnicas. Sigue, por tanto, siendo un texto legislativo hostil hacia los trabajadores y sus derechos, un texto cuya letra y música ha sido escrita por las grandes empresas, las grandes multinacionales, como por ejemplo Coca-Cola, la chispa de la vida, una empresa que, según el informe del Tribunal Económico Administrativo, podría haber defraudado 100 millones a Hacienda, una empresa que presenta un ERE que afecta a 1.253 trabajadores a pesar de tener beneficios multimillonarios. Es un ejemplo de cómo ustedes, decreto tras decreto, han construido un puente de plata a los despidos y, en consecuencia, han conducido a muchísima gente al paro y a la pobreza. Con sus tramitaciones urgentes están desregularizando el mercado laboral a toda prisa, creando un nuevo marco en el que el trabajador se encuentra a expensas del empresario, laminando la posibilidad de defensa de sus derechos que realizan los sindicatos, contra los que también están en una particular cruzada bajo las directrices del neoliberalismo radical que dirige la Troika, a cuyos designios también sometió el Gobierno anterior el rumbo de este país. Pobreza energética, pobreza económica, desigualdad social, injusticia son los apellidos de un Gobierno que, como Atila, todo lo destruye a su paso. ¿Comparten ustedes, por ejemplo, la afirmación del presidente de la patronal eléctrica, UNESA, Eduardo Montes, de que la luz es como las sardinas? Imagino que sí, porque han votado en contra de todas las iniciativas parlamentarias para hacer frente a la pobreza energética. Y ahí es donde residiría la urgencia y la necesidad. Ahí es donde residiría esta urgencia. En hacer frente a los males que padece la gente, a la gente que padece frío, por ejemplo, porque no puede pagar unos precios abusivos de la luz que no se pagan en casi ningún país de Europa. Ahí es donde tendría éxito aprobar un Real Decreto cuya exposición de motivos se encabezara como lo hace esta. La situación de crisis por la que está atravesando nuestro país exige la adopción de reformas que contribuyan a la recuperación del crecimiento económico y a la creación de empleo en el plazo más corto posible. Con lo que luego se encuentran los ciudadanos en vías distinto. Ni siquiera ante la necesidad de modificar la cotización de los trabajadores a tiempo parcial para acceder a las prestaciones en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Constitucional han sido benévolos, poniendo en riesgo su constitucionalidad de nuevo al introducir un elemento corrector que no existe para el resto de contratos, generando nuevamente desigualdad después de regular por imposición de la igualdad. Esto es, que ni por mandato del Constitucional son ustedes capaces de regular la igualdad, no sea que haya demasiada gente accediendo a las prestaciones sociales para las que ha cotizado. Pueden pensar ustedes. Acabo. Ustedes siguen en su senda de fomentar pobreza y desigualdad y nosotros compromiso equo en la de denunciarlo junto a miles de trabajadores como los de la Coca-Cola que no están dispuestos a quedarse en casa ante la injusticia que ustedes favorecen a golpe de Real Decreto. Por tanto, nuevamente nos obligan a darles un humilde pero un rotundo no a este decreto. Muchas gracias, señor presidente.